Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Quédate en casa. Estamos en el día 12 de nuestro discipulado. Qué alegría que ya estamos este día completando el tema de la diligencia. ¿Qué tal, Pastor Wilfredo? ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, ya aprendiendo acerca de este tema de la diligencia, que es muy importante, muy interesante. He tratado de ser diligente durante estos días pasados. Perfecto. Hemos estado hablando acerca de eso. Bueno, ayer, pastor, ayer yo no pude decir el versículo, lo voy a tratar, hablando de la diligencia. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Creo que lo hice correcto. Muy bien. Perfecto, ¿verdad? Lo logré. Gloria al Señor. Bueno, queremos comenzar este día a hablar de lo que inspira la diligencia, o quizás características, ¿verdad?, importantes dentro de la diligencia, características que tenemos que desarrollar. Como ustedes saben, Jesús fue muy diligente, y entonces vamos en este momento a dividir la diligencia en 4 aspectos. El primer aspecto que vamos a discutir es el aspecto de la atención. Una persona diligente tiene que prestar atención. Pastor Wilfredo, ¿qué es la atención? La atención es, por ejemplo, estar pendientes de algo que va a suceder. Estar pendientes de algo que va a suceder. Sí. Yo creo que esto, yo me recuerdo, ¿verdad?, que en nuestro trabajo nosotros distribuimos filtros en la comunidad. Entonces estaban un día repartiendo filtros, y entonces uno de los jóvenes, ¿verdad?, que está a cargo de como técnicos de filtros, de repente vio que otro joven iba a manejar el carro. Inmediatamente él gritó: no manejes todavía. Salió corriendo a ponerle el cincho a los filtros para que no se cayeran. Entonces vemos en este joven que se percató a una persona diligente, porque el que se fue a subir al camión para manejarlo no estuvo atento a eso. Lo voy a manejar. Pero si él hubiese manejado en las calles que tenemos en la comunidad, los 3 filtros hubiesen caído y lo hubiésemos destruido. Entonces la diligencia conlleva estar pendientes de que cada cosa esté en su lugar. Correcto. ¿Cuántas cosas o cuántos errores no hemos cometido por no ser diligentes? ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita yo estoy súper seguro y convencido de que el Señor nos guarda y que tenemos que temerle al Señor y no a la enfermedad. Ahora, pero yo ocupo alcohol gel en mis manos, yo tomo las precauciones. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos. Mire, para mí va a ser una gripe, sí, pero usted puede contagiar a alguien. Entonces tenemos que poner atención en los detalles para no cometer errores que hagan que lo que estamos haciendo, en lugar de ayudar, contamine. Entonces es bien importante que estemos atentos. ¿Qué dice la Biblia, Pastor Wilfredo, acerca de poder nosotros como creyentes ser diligentes y estar atentos? Fíjense de que Jesús dijo, voy a leer aquí textualmente lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículo 33, donde dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este pasaje está hablando, pastor, acerca de cuando los discípulos le preguntan cuáles serán las señales del fin, sí, hablando del fin del mundo. Entonces este pasaje habla de que nosotros debemos de poner atención principalmente a las cosas espirituales, porque usted ya estaba hablando acerca de poner atención en las cosas que pasan, ¿verdad?, en el trabajo, en la casa, en la familia, pero sobre todo poner atención en las cosas espirituales, estar atento a la voz de Dios, por ejemplo. ¿Cuántos queremos de que Dios nos hable, que nos diga algo? Entonces, de hecho, muchas veces, pastor, cuando nosotros llegamos a los cultos, no sé si solo a mí me pasa, ¿verdad?, pero nosotros decimos de repente, ya está predicando fulano de tal, ¿verdad? No, hombre, ya está predicando el pastor Wilfredo, ¿verdad? Entonces, entonces ya no quieren escuchar el culto, ¿verdad? O ya está predicando el hermano Chepe, ¿verdad?
Entonces, de hecho, Dios nos va a hablar no por medio de esta persona, sino por medio de su palabra. Y algo Dios nos va a decir. Recuerdo de que escuché una historia sobre una hermana de que siempre le decía al pastor en la iglesia, pastor, le decía, qué bonita estuvo su predicación este día, pastor. Lástima que no vino la fulana de tales, lástima que no vino esta hermana. Entonces, al siguiente culto, ¿verdad?, que se desarrollaba, le decía al final del culto a la hermana, pastor, qué bonita estuvo esa predicación, lástima que no vino el hermano fulano de tal. Entonces, todos habían. Sí, entonces el pastor una vez dijo, qué raro, ¿verdad? Le dijo, hermana, le dijo, mañana va a haber culto a la 1 de la tarde. Y dijo la hermana, amén, aleluya, y voy a estar, pastor. Y así fue, el culto fue a la 1 de la tarde, llega el pastor a la iglesia, y la hermana se quedó, ¿verdad?, viendo la iglesia, que solo ella estaba ahí. Y comenzó el pastor a predicar, y solo estaba la hermana. Y ella pendiente. Entonces de repente terminó el culto, terminó la prédica el pastor, y le dijo la hermana, pastor, qué bonita estuvo su predicación, hoy sí me gustó. Lástima, pastor, que no vinieron los demás hermanos. Entonces, muchas veces Dios nos quiere hablar y nosotros decimos, no, lástima que no vinieron los demás hermanos, sino que a nosotros nos quiere hablar Dios. Y es por eso que hay que estar atentos, y por eso Jesús dijo en el texto que yo leía, velad, mirad y orad, porque no sabemos cuándo van a suceder esas cosas, los acontecimientos, no sabemos cuándo Dios nos va a hablar, no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida muchas veces, no sabemos qué es lo que Dios nos quiere mostrar, hablando del plan de Dios. Es necesario que nosotros estemos atentos, que estemos pendientes a la voz del Señor, qué es lo que Él nos quiere decir. Y para eso es necesario ser diligentes, o sea, estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Me encanta la historia, y qué bonito, pues, como usted decía, poder aplicar nuestra diligencia al Señor. Yo recuerdo, regresando a mi trabajo, que hubo una época en la que nos dijeron, bueno, ya que estamos trabajando acá en esta comunidad, vamos a asistir el día jueves a esta iglesia. Y entonces se imaginarán ustedes, de repente llegamos a esta iglesia, y en la iglesia, Pastor Wilfredo, el pastor era un hermano que se llama Felipe, ¿verdad? Y ahí en el pueblo le decían Felipe, no le decían Felipe. Y el pastor, un pastor que nunca había ido a un seminario, ¿verdad? De repente llegamos al culto, y yo recuerdo que pasó a cantar, se habían llegado 20 hermanos, creo que solamente como 2 nos pasaron, pero ahí todos pasaron de uno en uno a cantar una alabanza. Pero lo triste de esta historia es que en todo el comienzo del culto, entonces yo comencé a pensar, ¿verdad? Esta hermana no puede cantar mucho, este hermano mucho se toca el micrófono, y entonces comencé, en esos 20 minutos nunca le hablé al Señor, sino que solamente estuve atento, ¿verdad?, pero en una forma equivocada a lo que las personas estaban haciendo. De repente pasa el hermano Felipe, y entonces comienza a predicar. Pero justamente fue en ese tiempo cuando el pastor comenzó a predicar, que el Señor habló tanto a mi vida. Y yo recuerdo y por eso es que jamás, a mí todo se me olvida, pero yo ese culto jamás lo olvido, porque hubo un punto donde el Señor me dijo, entonces vos hoy viniste al culto a criticar a la gente y no a escucharme, hablando de la atención que con diligencia debemos buscarle. Entonces ahora tú te has convertido en juez para juzgar cómo esas personas me alaban con todo su corazón, ¿verdad? Porque la gente se desespera. Yo quiero pasar, hermano, ¿verdad?, cantar, y pasan y cantan con una emoción. Y entonces yo digo, Señor, perdóname. Y quiero decir de verdad con todo mi corazón que en esta predicación tan sencilla, ¿verdad?, como el predicador que decía, hermano, no se robe la gallina del vecino, sea honesto, ¿verdad? Entonces, con ese ejemplo tan bonito de la gallina, y yo digo, Señor, ¿cuánto me hablaste? ¿Y cuánta gente pierde tantas cosas? Pasó Wilfredo, porque muchas personas llegan a la iglesia a juzgar, a criticar, y están tristes, y la gente sí está atenta, pero no al Señor.
¿verdad? Están atentos a todo lo que ocurre alrededor, pero no hemos sido diligentes. Dice ahí, velad, mirad, ¿verdad? Orad en los asuntos espirituales. Y entonces no es que usted no sea atento, el problema es que su atención está desviada, ¿verdad? Pone atención en otras cosas. Ahora, no solamente fuimos una vez, en el siguiente jueves que yo fui otra vez a la iglesia fue completamente diferente. En el tercer jueves hasta yo pasé a cantar, ¿verdad? Y las cosas fueron completamente diferentes. Y el tiempo que pudimos acompañar a estos hermanos en esta congregación fue de mucha bendición para mi corazón y aprendí bastante. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de entender que nuestra atención debe estar siempre centrada hacia el Señor. Por ejemplo, ahorita que todo el mundo pasa sus, ¿cómo que se llama? Sus cultos por redes. Todos los que nunca lo habíamos hecho. Y entonces muchas veces, yo no sé, ¿verdad? Nos podemos detener y darle un view o comenzar a ver una transmisión, no porque queramos unirnos en la oración, sino que solamente para juzgar, ¿verdad? Lo que están haciendo. Entonces yo digo, no tiene sentido, ¿verdad? Quiero ver qué es lo que están haciendo. Ay, qué aburrido lo que están hablando las historias del pastor Wilfredo, muy aburrida, mejor quitémoslo, ¿verdad? Y entonces de repente entrar solamente para juzgar y no para estar atentos en lo que el Señor quiere decirnos. Eso es bien importante, de que cuando leo mi Biblia, cuando yo oro, cuando veo un programa, cuando voy al culto, cuando me uno, la idea es que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Porque definitivamente en este tiempo difícil, leía por ahí un comentario donde decía, el Señor en tiempos de bonanza nos habla, susurrándonos, pero cuando hay angustia, Él está gritando, ¿verdad? Y nos habla a gritos de que hay cosas que tenemos que cambiar. Entonces en este momento Dios quiere hablar con nosotros. ¿Qué necesitamos? Poner atención. Así que tenemos que poner atención, ¿verdad? Y estar bien atentos a los asuntos espirituales. En lugar de estar juzgando, deberíamos mejor de estar nosotros, ¿verdad? Muy atentos a lo que el Señor nos está diciendo. La segunda cosa importante que tenemos que hacer, además de estar atentos, es tener precaución, ¿verdad? Ser precavidos. Y para usted, Pastor Wilfredo, ¿qué nos puede decir qué es la precaución? Pues para mí la precaución, de hecho yo escribí un pequeño concepto de la precaución, y es el estar evitando evitar algún daño, ya sea para las demás personas o ya sea para mí mismo, ¿verdad? De hecho dice Proverbios capítulo 14 versículo 31, dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y esto habla acerca de ser precavido. Por ejemplo, una de las cosas importantes que hemos estado viendo durante estas 3 clases de discipulado es la diligencia. Entonces, algo importante es hacer las cosas, de eso se trata, hacer las cosas bien para Dios. Entonces, en esto de hacer las cosas bien para Dios, nosotros debemos de tener cuidado en esto, en tener precaución también, de no dañar a los demás, de no dañar al hermano. Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces muchas veces nosotros hacemos sentir mal a las personas. 3 historias rápidas en las cuales yo he aprendido qué importante es la precaución. Recuerdo una vez estábamos detrás de una puerta, estábamos en Aguachapán, yo era copastor en el tabernáculo de Aguachapán, y estábamos con una hermana comentando algo que no nos gustaba que hacía un maestro en escuela bíblica. Estábamos platicando, 2 minutos más tarde el hermano abre la puerta por la parte de atrás, y los dos nos quedamos avergonzados porque 2 líderes estaban hablando mal del trabajo de este servidor. Fue trágico. Esto me enseñó a mí que teníamos que ser bien precavidos. Si no te gusta algo de alguien, tenés que decírselo a esa persona y no comentarlo con otra, ¿verdad? Pues porque si se lo comentas a otro, es chambre. Si se lo decís a él, estás ayudándole a que cambie algo, porque claro, al final sí era incorrecto lo que él hacía, pero qué tremendo fue no ser precavidos y poder estar hablando de una persona, ¿verdad? Fue bastante difícil. La segunda, que también para mí fue bien dura, que de repente se me acercó una persona y me dijo: mire, pastor, fíjese que el hijo de tal hermana está consumiendo drogas.
Entonces, en este momento, claro, estoy hablando que yo comencé a ser copastor de una iglesia a los 17 años, o sea, también parte de la juventud, ¿verdad? Que cuando, como dicen los abuelitos, que uno es cipote es tonto, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo con el tiempo. Y entonces vengo yo muy afligido, me voy donde la hermana, la mamá del muchacho, mire, hermana, me acaban de contar que su hijo está consumiendo drogas. Y entonces me dijo, sí, pastor, yo sé, y no es problema suyo. O sea, yo quería ayudarle, pero tenemos que ser definitivamente precavidos, porque hay cosas que podemos decir que pueden lastimar a las personas, ¿verdad? Y el tercero, creo que lo conté un día de estos, ¿verdad? Que le vi los zapatos a una hermana y dice, mira, tus zapatos como que son de hate. Y entonces ella comenzó a llorar y me dijo, no le hagas burlas a mis zapatos porque no sabes con qué dificultad yo los he comprado. Entonces creo que a veces, bueno, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Pero yo creo que esto de la diligencia y la precaución, yo creo que es bien importante. Una cuarta, estábamos frente a una laguna en una calle y entonces pasó un microbús. Y dijimos, pasamos, andábamos todos, pasamos. Si pasó el microbús, pasemos. Nos metimos en la laguna y no pasamos. Y se nos arruinó el carro. Entonces yo creo que parte de la diligencia es la precaución. Hay cosas que sí podemos hacer. Como dijo Pablo, todo es lícito, pero no todo es conveniente. Entonces si usted siente algún tipo de temor, por ejemplo cuando yo manejo, si me dicen, dele, pero si yo siento temor, aunque 3 personas me digan, a mí no viene carro, espero. ¿Verdad? Porque, claro, la experiencia nos ayuda, pero yo creo que sí, parte de la diligencia es hacer las cosas con mucha precaución, mucho cuidado, ¿verdad? Porque recordemos que el enemigo anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar, y los cristianos estamos expuestos, ¿verdad? Porque sabemos que lo que hacemos, lo que estamos construyendo es para el Señor, y por lo tanto hay oposición. Entonces, en esta oposición, por eso la Biblia nos llama a ser irreprensibles, ¿verdad? A que no tener de dónde nos puedan agarrar. Entonces es bien importante ser muy precavidos en cada cosa que hacemos, ¿verdad? Creo que eso es bien importante. Bueno, vamos a hablar ahora, Pastor Wilfredo, eso de verdad que me gusta a mí. Dijimos primero atención, luego precaución, y vamos a hablar de persistencia. Esta es verdad que me gusta a mí. Le quisiera preguntar primero, ¿usted es persistente? Fíjese de que muchas veces no. La persistencia a veces la comparan con necedad, porque usted dice, no, sigue, una persona persistente. ¿Usted cree del 1 al 10? Porque todos tenemos un poquito de persistencia. Del 1 al 10, ¿qué tan persistente es? Fíjese de que cuando es algo que de verdad vale la pena, yo soy persistente. Pero cuando veo que algo no vale la pena, digo yo, esto no me va a llevar a nada bueno. Por ejemplo, persistir en el estudio, ¿verdad? Persistir en las clases de inglés. En las clases de inglés, persistir en las clases de la Biblia o cualquier tipo de cuestión de que valga la pena. Sí, yo creo que es necesario la persistencia. Y en las cosas malas se llama necedad, ¿verdad? Que usted insiste, como aquella jovencita que le decimos, mirando, ese muchacho no te conviene, y ella insiste con el muchacho. Eso no es persistencia, es necedad, porque usted sabe que le va a ir mal y aún se sigue insistiendo, ¿verdad? Entonces ya vimos que la persistencia en las cosas malas es necedad. Entonces tenemos que ser persistentes en las cosas correctas. Entonces, Pastor Wilfredo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la persistencia? Ya vimos la historia de la viuda y el juez injusto. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de la persistencia, Pastor? Dice de que, de hecho, lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11. Sí. Vemos en Hebreos capítulo 11 nos muestra muchos ejemplos de personajes bíblicos que fueron persistentes en el llamado de Dios. Por ejemplo, Dios llamó a Noé a construir un arca, pero ese llamado de construir esa arca no lo iba a construir en un día, ni en 2, ¿verdad? Ni en una semana, sino que según estudios bíblicos, esa construcción del arca se llevó casi 120 años. Entonces imagínense estar construyendo algo por 120 años. De verdad que esto está en Génesis capítulo 6. De verdad que se necesita persistencia. Ahora, esa persistencia solo la vamos a conocer si vale la pena de verdad persistir en eso. ¿Cómo creo yo que una cosa vale la pena? Cuando yo sé que es la voluntad de Dios.
Cuando yo sé que Dios me ha llamado a esto, yo voy a persistir. Es lo que yo estaba compartiendo el día domingo sobre la historia de Jonás. Estamos hablando de Jonás, que el éxito del profeta era obedecer en lo que Dios lo había llamado. Entonces, en Hebreos capítulo 11 vemos muchos ejemplos de perseverancia, persistencia, a pesar de la crítica, ¿verdad? A pesar de las enfermedades muchas veces. Aquí lo interrumpo, pastor, y eso es lo que veo porque me encanta la persistencia. Porque el problema es que cuando usted persiste en algo, hay gente que lo hostiga, ¿verdad? Usted decía, cuando es el estudio, yo sé que estamos hablando de asuntos espirituales, pero por ejemplo, yo conozco el caso de personas que están estudiando y que dicen, mira, ¿para qué vas a estudiar? Ahora lo que tenés es que trabajar, entonces deja tus estudios. Entonces, y esa persona persiste, ¿verdad? Hay oposición, no lo ayudan, o sea, lejos de eso lo critica, ¿verdad? Mira que en la familia, mira tu mamá nunca estudió y mira, vive bien. Y entonces usted quiere hacerlo y dicen, ¿para qué lo va a hacer? Y se encuentra con que obviamente cuando usted nos habla de Noé, ¿verdad? Que construyó un arca del tamaño del Estadio Mágico González, ¿verdad? O sea, no fue fácil, ¿verdad? No pudo ser fácil, y recibir todas estas críticas, ¿verdad? Entonces, en la persistencia siento yo que por eso digo que es bonito, porque qué bonito es que al final podemos recibir la recompensa, ¿verdad? Correcto. Perdón que le interrumpí. No, y fíjese de que usted estaba contando ahí un ejemplo. Yo recuerdo de que cuando yo iba a estudiar teología, una amiga a mí me dijo, tal vez no me está viendo esta amiga, que no creo, una amiga me dijo, ¿para qué vas a estudiar eso? Porque teníamos pensado estudiar otra carrera, ¿verdad? Con una amiga que yo... Cuéntenos qué pensaba estudiar, pastor, por favor. Pensaba estudiar trabajo social. En los social. Y de repente yo recordé que yo tenía un sueño de estudiar teología. Entonces ella me dijo, ¿para qué vas a estudiar teología? Solo te vas a hartar, me dijo así, literalmente. Entonces yo me sentí mal cuando me dijo eso. De hecho, eso que ella me dijo me hizo persistir en estudiar teología hasta que terminé. Finalicé y gracias a Dios, puedo decirlo así, a mí no me va mal en la vida. Y esta persona que me dijo eso, se alejó de Dios por un tiempo y sí le fue mal. Entonces, para mí que persistir en lo bueno es necesario. Amén. Ya sea en lo espiritual o ya sea en lo material, siempre es bueno persistir. Pero insisto, no vamos a confundir, porque si alguna persona está insistiendo en algo incorrecto, este discipulado tiene que entender que si insiste en algo incorrecto se llama necedad, ¿verdad? En este caso, si es su estudio, y de verdad, gloria a Dios por todas las personas que a pesar de las dificultades que tuvieron, lucharon, caminaron y al final lo lograron, ¿verdad? Entonces de eso se trata la enseñanza de este día, que debemos de ser persistentes y mucho más en los asuntos espirituales, ¿verdad? Yo creo que como pastor he vivido lo que muchos pastores cuando llegan a una comunidad allá pequeña, ¿verdad? Que ya un hermano llega al culto, ¿verdad? Y entonces, yo recuerdo que sí, yo recuerdo de que nosotros comenzamos como iglesia, la lucha fue ha sido súper difícil, de verdad, bien difícil. Y de verdad que cuando uno solamente basta ver, y eso es bien importante, porque cuando Dios está con usted, puede ser que el camino sea difícil, pero usted sabe que está ahí. Pero yo siempre, cuando alguien me dice, pastor, yo no sé si continuar, mi consejo es, huela a su alrededor, porque eso es bien simple, y si huele a bendición, siga. Puede ser que no está lo que usted quiere, entonces cada vez que yo digo, Señor, y entonces me detengo, porque hay momentos donde uno duda, estoy así, o sea, estoy persistiendo en lo correcto, deténgase y huela. Si huele a bendición, va por buen camino, porque eso es obvio. Si usted va en un camino sucio, o sea, apesta. Entonces, si lo que usted está haciendo va en un camino incorrecto, va a oler mal. Entonces, si usted siente que huele bien, continúe, ¿verdad? Aunque usted aún no haya logrado y alcanzado lo que quiere. Y yo recuerdo que decíamos, vamos a continuar. Y en ese continuar del barco se va un montón de gente, ¿verdad? Y entonces es cuando usted sufre y entonces, y continúa. Y qué bendición es cuando sabemos de que estamos caminando por el camino correcto y que Dios va de nuestro lado.
Así que acuérdense, si usted está, mire, pastores, que fíjense que estoy yendo a esta misión y hay 4 personas. Solamente huela cuánto lo aman esas 4 personas, cuánto han crecido esas personas, y se dará cuenta que vale la pena. Y que el tiempo de Dios no es el nuestro. Abraham le prometieron un niño a los 75, lo tuvo a los 100. Entonces no sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, pero sí debemos de ser persistentes. Bueno, por el tiempo, Pastor Wilfredo, me gustaría también que hablemos de un cuarto tema. Hablamos de la atención, precaución, persistencia, acerca de la minuciosidad. Minuciosidad. ¿Qué nos puede decir acerca de la minuciosidad? Fíjese de que la minuciosidad es... Espérese, dígame otra vez la palabra. Minuciosidad. Ajá. Es la característica de ser cuidadoso, de ser muy cuidadoso. Principalmente estamos hablando de las cosas espirituales. Pero una persona minuciosa es aquella persona que, por decirlo así, no es olvidadiza. No sé si ya le ha pasado que de repente cierra la puerta de la casa y dejó las llaves adentro. Y ahora, ¿cómo va a ser? Solo quiero preguntarle, Pastor Wilfredo, ¿cuántas veces has dejado las llaves del carro adentro? Pues ya perdí la cuenta. Yo creo que ya perdí la cuenta. Ya me ha pasado en muchas ocasiones, en lugares difíciles, ¿verdad? Que uno Qué tremendo. no puede encontrar ayuda. Bueno, solo para que no se sienta mal, a mí también me ha pasado muchas veces. Pero una de las cosas importantes es ser minucioso en nuestra vida espiritual. De hecho, yo tengo un texto en el Salmo muy reconocido, Salmo 51:2, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ser minucioso es tener cuidado. Tener cuidado, ser una persona cuidadosa, principalmente, pastor, en nuestra vida espiritual. Tratar de estar bien con el Señor, tratar de estar bien con Dios. Quizás para entender, Pastor Wilfredo, alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver la minuciosidad con la diligencia? Pues les explico. Yo creo que ustedes han escuchado esta historia acerca de esto lo hace más con respecto al conocimiento, pero se lo quiero comentar. Dicen que un señor tenía una máquina que costaba, ¿qué? $3 millones. Una maquinaria que alimentaba, una computadora que alimentaba toda su empresa, la base. Y entonces llega y no funcionaba bien. Llamaron a un ingeniero, llegó el ingeniero con un desarmador, le apretó un tornillo y la máquina funcionó bien. Entonces mandó la factura, ¿verdad? Y mandó a cobrar $20,000. Y entonces viene y creyó el dueño que ya que solo le apretó un tornillo, creyó que iba a ser $5. Y entonces en la factura dice, sí, son ¿cómo se llama? 19.995 de conocimiento y 5 al apretar el tornillo, ¿verdad? Ahora, si tomamos este ejemplo, por un tornillo mal apretado, la máquina no funcionaba. ¿El tornillo cuánto valía? Quizás 10 centavos. Entonces, en nuestra diligencia a veces uno dice, ¿y qué no cuadra? ¿Verdad? ¿Por qué yo estoy haciendo esto y no funciona? Y es aquí donde lo que usted comentaba acerca de ese texto donde dice, lávame y lávame más de mi pecado, porque eso es como que de repente en el Señor usted solventó un problema y entonces aparece otro. Pues como el carro, ¿verdad? Que hoy le arreglamos el radiador y entonces la manguera, le cambiamos la manguera y ahora es el ventilador. Y total que conforme usted, porque como le arregló ¿cómo se llama? Donde pasa el agua, el radiador, entonces ahora como ya es nuevo, le revientan las mangueras. Y entonces ahora como las mangueras son nuevas, entonces y comienza a destaparse todo el relajo, ¿verdad? Pero hay que ser minuciosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una cosa, un día de eso veníamos del trabajo y solo se reventó una manguerita, solo una manguera, detuvo todo el carro, una manguera. En otra ocasión veníamos y el tapón perdió la presión, un tapón. O sea, el punto es que si todo ese carro, que el carro puede ser del año, pero una cosa se arruina y se echa a perder todo. Entonces creo que a la hora de hablar nosotros, Pastor Wilfredo, que debemos de ser diligentes, tenemos que hacerlo. Y hablando de asuntos espirituales, creo yo que nuestro pecado influye mucho, ¿verdad? Y que así como hablamos el domingo de Jonás, cuando Jonás lo tiraron del barco, fue porque yo soy el problema, lo tiraron y se acabó el problema. Entonces es bien importante que cuando las cosas no nos están funcionando, tenemos realmente que revisar, ¿verdad? No echarle la culpa a otras personas, sino revisar qué es lo que nos está faltando
¿Qué es lo incorrecto que hemos hecho? Ser minuciosos. Y cuando nosotros somos minuciosos y revisamos todo, las cosas son diferentes. Yo conozco personas que antes de salir a trabajar o salir a manejar, revisan su carro, ¿verdad? Por lo menos las 4 cosas que se pueden revisar. Este tipo de personas casi nunca se quedan. Escuchaba de un pastor que contaba de que una vez se quedó y que después de eso él andaba siempre sus botellas con agua, por si se quedaba. Pero ahora ya este hermano andaba en su carro del año. Un carro del año ya no se queda. Y andaba haciendo 2 botellas. Y le pregunta, mira, le dice, ¿y por qué andas esas 2 botellas de agua? Lo que pasa es que cuando yo tenía mi carro viejito se me quedaba. Y ando estas 2 botellas por si me encuentro a alguien que da, poderle compartir agua. Una persona minuciosa. Muchas gracias por habernos acompañado.